De flujos migratorios y sus impactos políticos, Venezuela y otros escenarios. Un podcast producido por el Almanaque del Futuro. Nuestro invitado es David Ramf, quien trabaja sobre la problemática regional de fenómenos migratorios en la zona andina, con particular énfasis en el éxodo venezolano a nivel regional. David ha trabajado en varios contextos latinoamericanos y africanos. David comparte un análisis de las repercusiones de la migración masiva desde Venezuela hacia la región. Actualmente 26% de la población venezolana han dejado su país escapándose de una crisis humanitaria prolongada de Venezuela y no hay fin a la vista. Son varios los retos para los países receptores, entre regulación de lo irregular, integración laboral en un escenario de por sí ya caracterizado por escasez, informalidad y pobreza de las mayorías nacionales, entre otras. David analiza mitos relacionados con la migración que no cuadran con la realidad. Hay estudios que evidencian que con frecuencia los aportes desde consumo y pago de impuestos de la población en situación de migrantes supera los egresos que tienen estados receptores por concepto de atención de la población migrante no nacional en salud y educación. El invitado hace ver también que migración ha sido un tema desde hace bastante tiempo sin que hubiese aumentado drásticamente su volumen, pero debido a la atención mediática surge un pensamiento que se trata de un fenómeno más reciente o en aumento. Las consecuencias de la problemática migratoria, por lo menos por el momento, no alcanza en América Latina perturbaciones del paisaje político semejante como lo está sucediendo en varias partes de Europa con una derechización extrema. En el caso de Europa, aun cuando uno no podía creérselo, pero el tema de la migración, el tema de la política migratoria, es un tema decisivo, no solamente en las campañas electorales, y parece de que hasta en los Estados Unidos está jugando un papel. La pregunta es, ¿y en América Latina es tan distinto? Y cuando hablamos de flujos migratorios, a lo mejor se nos ocurre directamente pensar en Venezuela, que lamentablemente parece de que va a seguir siendo el expulsor de migrantes. ¿Con quién vamos a hablar sobre esto? Me da mucho gusto de saludar a David Ramf, que es un querido amigo y yo creo que bastante conocedor también de la problemática. David ha vivido y trabajado en varias partes de América Latina. David, cordial saludo, bienvenidos y te lanzo de una vez preguntas para que tú empieces a desarrollar lo que puedes compartir el día de hoy. Yo creo que sería interesante para nosotros, quiere decir que nos acompañan, como también para mí, de que nos hables un poco cómo ves el impacto político de los flujos migratorios, particularmente, digamos, el flujo venezolano, aun cuando podemos hablar también de manera más genérica sobre lo que es el fenómeno de los flujos. ¿Cuál es el impacto político en los países de la región? Si lo ves como muy distinto o si hay algunas paralelas a lo que está sucediendo en Europa. Y la otra pregunta, ¿hay remedio para esto? O sea, ¿hay posibilidades de contrarrestar, no necesariamente los flujos migratorios en su completo, pero que hay posibilidades de amortiguarlo? Y de pronto si nos ayudas también a entender un poco cuáles son los mitos en torno a la migración, porque creo que hay muchos. Bueno, ahí termino yo y te paso la palabra. Mil gracias por haber aceptado la invitación. David, adelante. Ay, Jorge, un gusto estar con ustedes hoy. Y sí, qué gusto también hablar sobre ese tema omnipresente e importante, ¿no? Son muchas preguntas. Estás como abriendo una puerta muy grande, la verdad. Pero creo que voy a empezar con lo que mencionaste al principio, ¿no? Que es cuando digo que es un tema omnipresente, me refiero sobre todo a la opinión pública y por ende también como a las diferentes campañas políticas y discursos políticos, ¿no? O sea, el tema de migración y flujos migratorios
tanto en la región como en Europa, y luego vamos a hablar de pronto también un poco sobre Europa, es desde hace unos 10 años, 15 años omnipresente. En la región creo que el año que marcó la diferencia era 2017, más que todo 2018, cuando aumentó el flujo de personas de Venezuela, más que todo hacia los países vecinos. Entonces creo que eso fue realmente, eso marcó un antes y después y influyó, tenía su impacto en todos los países de la región. Y más que todo me quiero referir aquí como a Colombia, Ecuador, Perú y últimamente también Brasil. También creo que es importante entender que justo después de 2018, o sea, en 2020, enfrentamos otro reto, otra crisis en la región era la pandemia, ¿no? Que también tenía un impacto fuerte en las economías de los países, pues, y por ende con algunas secuelas también en otros temas, como la crisis de inseguridad que ahorita están viviendo algunos países, más que todo Ecuador, ¿no? Entonces, creo que todo eso es una conexión, una serie de crisis que estos países actualmente están enfrentando y que con frecuencia en el discurso público y en la opinión pública, en la narrativa, se conecta con la así llamada crisis migratoria en la región. También de pronto otro preámbulo es que también creo que vale la pena recordar de que la región andina o la región de Sudamérica, de Centroamérica también siempre ha sido como una región que ha tenido flujos migratorios, ¿no? O sea, creo que vale la pena recordar como los flujos migratorios de colombianos hacia Venezuela, también de ecuatorianos hacia Venezuela, o los grandes flujos de ecuatorianos que emigraron hacia España, por ejemplo, en los principios de los 2000. También creo que la dependencia de las remesas que son muy evidentes en Centroamérica o en Ecuador también, en ese caso, es otro ejemplo que subraya la importancia que siempre ha tenido migración, inmigración y emigración en todos los países de la región. Entonces, eso de alguna forma también crea el contexto o la base sobre la cual los diferentes gobiernos habían atendido o todavía están atendiendo la así llamada crisis migratoria venezolana en la región. Esas avalanchas de migración que a veces son de los factores que expulsan a las personas pueden ser de diferentes índoles, ¿no? Pueden ser de carácter económico, de conflictos bélicos, falta de perspectiva, de futuro. En el caso de Venezuela, creo que son varios los factores, ¿cierto? O sea, un sistema, digamos, antidemocrático, para decirlo de alguna manera, y un éxodo también económico por realmente garantizar unos mínimos, ¿cierto? Y eso al final ha afectado, digamos, a un buen porcentaje de la población, o sea que eso no es cosa menor, ¿no? Si, para eso hay arreglo, que es factible, digamos, en los países receptores frente a esto, después de un primer momento de solidarizarse, desde una actitud de hermandad, pero después ya en el día a día, en el mercado laboral, etcétera, etcétera. ¿Qué es factible ahí? ¿Qué experiencias conoces tú? No, tienes toda la razón, ¿no? O sea, creo que el fenómeno se va cambiando. También el perfil de las personas emigrando desde Venezuela se ha cambiado en los últimos años, ¿no? Creo que primero que todo es importante dimensionar el tema. Tú te refieres mucho a Venezuela y ahí pues hasta el momento se habla de que un 7,8 millones de personas han salido de Venezuela, que es más o menos el 25-26% de la población. Después de las elecciones de julio, bueno, son estimaciones, ¿no? Hay un aproximado de unos 40% de la población restante que supone que están pensando en salir ahorita bajo las nuevas condiciones, ¿no? Entonces estamos hablando realmente de un porcentaje alto de la población y
de una carga tremenda para los países, como tú dices, solidarios al principio, pero que cada vez más enfrentan otras crisis que ya mencioné, ¿no? Las crisis económicas, la crisis de seguridad, no sé, de alguna forma se va sumando la crisis migratoria a esas crisis. Entonces, eso pone como una carga tremenda sobre los gobiernos y administraciones del momento. De esos 7.8 millones de venezolanos que han salido de su país, la mayoría se quedó en Colombia. Hablamos ahorita más o menos de un 2.9, casi 3 millones de venezolanos que se dice que viven en Colombia. De estos, de hecho, la mayoría en Bogotá, ¿no? O sea, se estima como que el 35% de esos casi 3 millones están en Bogotá. Ecuador recibió alrededor de, bueno, 450,000, casi medio millón de personas, y Perú como alrededor de 1,000,000 y algo, ¿no? O sea, eso es más o menos la dimensión en la región. Lo interesante es que en los últimos meses y años Brasil se ha vuelto como el segundo receptor principal después de Colombia, ¿no? Entonces, eso solo para dimensionar un poco el tema. Yo creo que cuando hablamos sobre la atención de la crisis migratoria, también se puede marcar como un antes y un después. En los primeros meses, y hablo otra vez de 2018, el momento era más como una atención humanitaria, ¿no? Estamos hablando, de hecho, y esas cifras son increíbles, solo en el año 2018 cruzaron casi 1,500,000 de venezolanos la frontera hacia Colombia. O sea, era un flujo tremendo, eran como miles y miles de personas diariamente que cruzaron la frontera de Cúcuta. No todos se quedaron en Colombia, muchos siguieron hacia el sur, hacia pues Perú o Chile incluso, pero muchos sí se quedaron, ¿no? Entonces eso fue como un momento de atención humanitaria que sobre todo lo que se buscaba era abrir casas de acogida, albergues, abrir comedores comunitarios, o sea, atender como las necesidades básicas de las personas, ¿no? Y eso tanto, bueno, básicamente en todos los países de la ruta migratoria. Ahora, muy pronto también pues llegó el reto de decir, bueno, pero en lo legal, ¿qué hacemos con las personas, no? ¿Cómo las regularizamos? Y en casi todos o en todos los países de la ruta migratorias, entonces se lanzó como unos procesos excepcionales de visados, o sea, de regularización de personas de Venezuela. Por ejemplo, en Ecuador todo ese proceso se llamaba VIRTE, que era únicamente para personas que llegaban de Venezuela y adaptándose a todas las condiciones o características de la población, incluso adaptándose al hecho de que muchas personas entraron al país sin sello en su pasaporte o sin papeles ni siquiera, ¿no? Entonces, todo eso presentó un reto tremendo para la burocracia de esos países que no estaban acostumbrados a enfrentarse a ese tipo de migración, ¿no? Entonces, creo que eso fue un gran reto y de pronto la segunda fase de la atención del flujo migratorio. Y yo diría que ya desde hace rato estamos en estos países en una tercera fase que es ya con un enfoque prioritario en el tema de la integración socioeconómica. Es claro que las personas no están de paso, ¿no? En ciudades como Guayaquil o Quito, pues si uno entrevista a las personas en movilidad humana, como se dice en Ecuador, que incluye tanto a refugiados como a migrantes, la gran mayoría dice que no está pensando a corto o mediano plazo retornar a Venezuela. No ven que haya condiciones. Y después de las elecciones de julio de este año, ese panorama no se ha cambiado, más bien se ha confirmado de que no hay condiciones para el retorno. Entonces, eso cambia el enfoque de la atención tanto por parte del gobierno como también por parte de la comunidad internacional, porque creo que es importante que desde 2018, tanto Naciones Unidas como también agencias de la cooperación internacional, mencionando a GIZ, pero también a otros, pues a Estados Unidos, etcétera, han lanzado unos programas bastante grandes en la región con muchos recursos para atender como a estos flujos y de alguna forma esas tres fases que te he mencionado también se ven reflejados en estos programas.
El día de hoy, si miras lo que se está haciendo, pues es el tema de la integración económica. ¿Cómo crear como una base económica para las, con frecuencia, familias que han llegado y que se van a quedar en los países? Y ahí sí, de nuevo, hay que mirarlo en conjunto con la crisis económica que en muchos países se está viviendo. En Ecuador hablamos de una recesión ya económica. No estamos hablando, y ahí creo que hay una gran diferencia con Alemania, por ejemplo, de un contexto donde sobran ofertas de empleo, que más bien cuesta encontrar personas que quieren hacer ese trabajo. Y el reto es más bien mirar por dónde hacer el match. Si no, pues estamos hablando aquí de un contexto donde hay una escasez de oportunidades laborales, ¿no? Entonces, al hablar de integración económica, no se trata de buscar como identificar las personas y hacerles el link con el empleo adecuado, sino más bien se trata de crear empleo para la comunidad de acogida y también crear empleo nuevo para las personas nuevas que han llegado a las comunidades de acogida. Entonces, eso es el gran reto, Jorge, y ahí hay diferentes enfoques, ¿no? Um, y ahí también creo que hubo un cambio. En los primeros momentos de la crisis migratoria se trabajaba mucho en el tema de emprendimientos, ¿no? Se hizo formaciones rápidas en temas que, bueno, que por un lado no requería mucha formación, mucha duración de formación, y por otro lado tenía como algún interés de las personas que llegaron. Entonces se hizo muchas formaciones en el tema de peluquería, hacer uñas, panadería también, que son cosas que supuestamente iban a generar ingresos relativamente rápido, y se entregó como capital semilla. Entonces había muchas ONGs, había la cooperación internacional y hasta que había los gobiernos locales que entregaban alguna plata para que las personas puedan comprar, no sé, su kit de maquillaje, un horno o pues no sé, los incrementos como básicos para poder empezar a producir. Nosotros en Ecuador ya salieron como algunos estudios que miraban qué pasó como con esos emprendimientos después de un año, después de 2 años. Y es realmente el resultado fue un poco chocante porque al año, a los 2 años de haber emprendido, las personas, pues un 80% de las personas no superaba o ni siquiera alcanzaba el salario mínimo de Ecuador. Muchos estaban de hecho muy lejos, ¿no? Estamos hablando del salario mínimo en Ecuador son $460, más o menos, si no estoy mal, y había muchas personas que no superaban los $100 al mes, ¿no? Entonces, el impacto que se logró con ese primer enfoque de integración socioeconómica fue básicamente, sí, dar un sustento, pero pues básicamente crear situaciones de precariedad, ¿no? Entonces, eso en los últimos, yo diría, año y medio, llevó a un cambio un poco de enfoque en la cooperación, que es, pues por un lado, sí, aceleración de emprendimientos, o sea, mirar qué necesitan esas personas que han creado sus emprendimientos para dar el próximo paso, para aumentar el flujo de caja y aumentar sus ingresos, pero también pensar en otras cosas, ¿no? Otras cosas me refiero ahí sobre todo en el tema de cómo se logra involucrar a la empresa privada en esa gigantesca tarea de dar como una solución para esa crisis pues, social, económica, ¿no? Y ahí no me refiero únicamente a personas de movilidad humana, sino como también a las comunidades de acogida y sectores vulnerables de las mismas, ¿no? Entonces, lo que se hace es como se pasa mucho como en un modelo que se llama negocios inclusivos, que buscan crear espacios o identificar espacios junto con los empresarios en la cadena de producción para personas en vulnerabilidad, ¿no? De alguna forma, lo que busca, por ejemplo, la cooperación alemana es apoyar a emprendedores, pues a empresas privadas, grandes o pequeñas, en crecer su negocio, pero bajo el compromiso de que parte de esos empleos nuevos que se van creando en ese crecimiento sean reservados y entregados a personas como de grupos vulnerables, ¿no? Incluyendo personas en movilidad.
Y ahí hay una experiencia muy interesante, por ejemplo, en Santo Domingo. Es una ciudad intermedia, diría yo, con una cultura y una historia de migración muy fuerte en Ecuador, donde la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria se juntaron con el GAT, con el gobierno municipal, y lanzaron como una campaña que se llama justamente Negocios Inclusivos y que empresarios de esa ciudad podían aplicar con sus planes de negocios y planes de crecimiento de sus negocios. Y entre los tres evaluaron como el potencial de esas propuestas, identificaron el año pasado unos 5 y sí aportaron como con unas consultorías, cosas muy pequeñas. Ahí hablo como de unos $5,000 de pronto para crear como, no sé, una imagen comparativa, hacer como un plan, un análisis de mercado, cosas así, cosas muy puntuales que faltaban a esos empresarios. Y sí se logró de esa forma de crear unos 20 empleos nuevos el año pasado en Santo Domingo. Es como te digo, Jorge, es como un trabajo más bien de hormigas, ¿no? Es tocar puertas, identificar potenciales en el sector privado, motivar a los empresarios a meterse en ese tema, que con frecuencia no es el reto más grande, y luego acompañar como el proceso. Entonces, eso ha sido tan exitoso que de hecho este año los tres, o sea, el GAT municipal de Santo Domingo y las dos cámaras lanzaron la segunda edición y este año había ya creo que 45 empresas aplicando. Entonces ya es un modelo que llama la atención, hay apertura, pero sí es un trabajo de hormiga. Y el otro gran tema, Jorge, es el tema de formación técnica laboral, porque el fin último creo que es crear empleos formales, ¿no? O sea, firmar un contrato, prestaciones sociales, etcétera, etcétera, con todo lo que va. Es la tarea más difícil, pero creo que es el fin último al cual, como todos los programas que conozco aquí en Ecuador, pero también en Colombia, están apuntando. Entonces, es un poco el panorama y cómo se ha cambiado la atención a la crisis humanitaria migratoria en la región, Jorge. Pues muy interesante lo que cuentas, pero al final vos mencionaste también que al final es un trabajo hormiga frente a unas oleadas muy grandes. Claro que se imagina eso, digamos, pero es interesante de conocer un poco las estrategias. Si me permites, vamos un poco más a lo que es el terreno político. Y en la entrada, cuando ya la moderación mencionaba de que al final en las campañas electorales en Europa, en varios países, el tema migratorio juega un papel, pero gigantesco. Y yo sospecho de que en cuanto al tamaño está muy inflado frente a lo que realmente es la dimensión real de esto. A mí me interesaría cuál es tu lectura. Por un lado, ¿has visto elementos parecidos bueno, digamos, en la región? Cuando hablamos de migración, ha sido un tema, digamos, digamos, la disputa política como tal. Y la otra, preguntándote sobre esos mitos de la migración, porque Mm. creo que hay bastantes en esto. Eh, a ver, ¿qué se te ocurre que quisieras compartir sobre esos dos ángulos? Tienes toda la razón. Creo que cuando hablamos de migración a nivel global, hablamos de muchos mitos, en la región también, ¿no? Se escucha mucho en la prensa, en los medios, y creo que ahí sí es importante reconocer que los medios juegan un papel importante en esa percepción pública, ¿no? De que estamos enfrentando unas oleadas de migrantes que están llegando a nuestros países, que estamos enfrentando como unas situaciones nunca antes vistas en la historia de la humanidad y cosas que uno ve ahí, ¿no? Casi se habla como de unas marchas de la humanidad de un lado al otro. Pues poniéndolo un poco en relación, no es tanto así, ¿no? O sea, creo que lo importante es decir que cuando sumamos todos los refugiados registrados en el mundo, ahorita hablamos del 0,3% de la población mundial, ¿no? Las cifras de los refugiados e inmigrantes, pero sobre todo, de pronto, aquí me concentro en refugiados, que en ese momento están registrados en el mundo, no está mayor que a principios de los 90,
Y incluso es menos que en los años 70. En los 70 me refiero más que todo como en esos momentos de la Guerra Fría, de las diferentes guerras, pues Afganistán, por ejemplo, que sí expulsó un montón de personas. En los 90 me refiero a las guerras en los Balcanes, al genocidio en Ruanda. Eso eran crisis que producían unos flujos de refugiados muy elevados. Y cuando hablamos ahorita de la crisis en Venezuela, pero también recordando la guerra en Ucrania y Siria, Afganistán, pues hablamos más o menos de las mismas dimensiones, pero no estamos mucho encima de eso, ¿no? Ahí hay como algunas cosas. Por ejemplo, si uno mira las cifras que presenta el ACNUR a nivel mundial de las cifras de refugiados, pues sí van en incremento permanente y están ahorita más altos que nunca. Pero ahí hay que analizar un poco la estadística. Primero hay que saber que cuando el ACNUR fue creado en 51, las estadísticas que presentaron apenas tenían en cuenta 21 países, ¿no? Eh, o sea, el número de países donde registraban la cifra de refugiados iba aumentando también. Entonces, al contar más países, también la cifra de refugiados obviamente aumentó. Ahorita en 2018, ACNUR registró como cifras en más que 200 países. Entonces, es una diferencia tremenda con 1951, ¿no? Lo otro que se cambió en las estadísticas del ACNUR es que ahorita también se está contando IDPs, o sea, refugiados internos que no salen de sus países, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las cifras mundiales de qué tan grande realmente es el problema, como lo presentan, ¿no? Ahora, eso y lo anteriormente lo había mencionado, las cifras de Venezuela, pues sí, en algunas regiones efectivamente que se acercan a ciertas crisis geopolíticas, pues las cifras sí son mucho más altas que antes, ¿no? Entonces, eso se vincula con otro hecho que la mayoría de los refugiados se queda en países vecinos, no se intentan a ir a Europa o a Estados Unidos, ¿no? Donde el fenómeno está presentado de una manera muy mediática, ¿no? Creo que eso es un mito que quisiera tocar y cuando hablamos de mitos de la región, y ahí de pronto me refiero un poco a Colombia, porque a diferencia de Ecuador y Perú, en Colombia sí existen algunos estudios interesantes sobre los fenómenos de migración de los últimos años. Por ejemplo, siempre se habla mucho de la carga que significa la integración de esas personas a Colombia o a esos países de llegada a la comunidad de acogida, ¿no? Entonces, hay un estudio muy interesante de la CAS, de la Konrad Adenauer Stiftung, de la FIP, de 2022, si no estoy mal, que relaciona un poco, que compara los ingresos que generó, o sea, la recaudación fiscal que alcanzó Colombia, pues gracias a los migrantes venezolanos en este año, 2022, a través de impuestos directos e indirectos, ¿no? Que fueron alrededor de unos 530 millones de dólares, si no estoy mal. Y lo comparan con el presupuesto gastado en el tema de atención en educación y salud de esa población, que fue menor, que fueron alrededor como de 500 millones de dólares, ¿no? Entonces, eso creo que es un mito que con estadísticas se puede contrarrestar. El otro tema es, y eso me lleva de pronto también a retos, o sea, la gran mayoría de la población que está migrando en ese momento desde Venezuela a los países vecinos está en una edad productiva, ¿no? Que uno podría, desde el punto económico, decir, bueno, se presenta un potencial tremendo para para las mismas economías nacionales, ¿no? Siempre y cuando sean aprovechados. Y ahí hay otra estadística interesante que surgió en ese estudio, que es, en el caso de Colombia, apenas el 18% más o menos realmente de los migrantes realmente está trabajando en las profesiones que antes ejercían como en Venezuela. Entonces, ahí de alguna forma hay un mismatch, ¿no? En Ecuador son cifras parecidas. Entonces,
¿Por qué es eso? Un reto es la regularización, que con frecuencia, aunque bien había muchos esfuerzos, hay muchas personas sin visa todavía, sin estatus legal. En Colombia se estima que es más de medio millón de personas que no tienen una visa. Si no tienes una visa, no puedes abrir una cuenta bancaria, no puedes firmar un contrato laboral, o sea, no puedes hacer muchas cosas que sí te integrarían como a la sociedad y sí te ayudarían a aportar pues a la recaudación fiscal, ¿no? El otro tema, gran reto es la homologación de títulos. O sea, tanto en Ecuador como en Colombia, si bien tú trabajaste como, no sé, profesor universitario en Venezuela, no necesariamente te aceptan esos títulos en los países a donde vas. Con frecuencia son procesos imposibles de transitar, ¿no? Yo he conocido personas en Ecuador que trabajaron como profesores de matemática en Venezuela y ahorita están vendiendo pan en la calle porque nadie acepta los títulos y sus CVs, ¿no? O sea, nadie reconoce como ese conocimiento que tienen y reconoce por eso, o aprovecha por eso también como el potencial que podrían aportar. Y el otro tema es la discriminación, como tú mismo lo dijiste, ¿no? O sea, el cambio político, el contexto político lleva a que la discriminación hacia personas en movilidad humana sea bastante alto y sea un reto por ende con frecuencia no se contratan esas personas. Te agradezco mucho y yo creo que eso da pautas para que en algún momento te invitamos de nuevo para charlar un poco más sobre esos temas que sí son bastante pesados, pero necesarios de analizarlo también para quitarles los estigmas. Te agradezco mucho y pues hasta pronto. Muchas gracias, Jorge. Un podcast producido por el Almanaque del Futuro.